Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de poder estar una vez más en su casa. Amén. Aleluya. Para alabar y glorificar su santo nombre. Creo que si no me equivoco, mañana se cumplen 3 meses que no estábamos aquí reunidos dando culto como iglesia, porque creo que el 15 de marzo fue que los jóvenes llevaron a cabo un glorioso retiro con Ezequiel Eliezer Rodríguez, y el 20 pues ya cerramos, amén, de ese mes de marzo. 3 meses sin estar en la casa de Dios. Pero el salmista, los hijos de Coré, en el Salmo 84, dice el anhelo por la casa de Dios. ¿Cuántos tenían anhelo de estar en su casa? Amén. Así es que el Señor merece un aplauso. Vamos a dárselo porque estamos de nuevo en su casa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Yo quiero compartir un versículo de la palabra de Dios. Si me pueden prender esos dos bombillos que están ahí, esa lámpara, porque yo tengo muchos problemas con los asuntos de la vista después que fui operado. Amén, ahí sí estoy bien. Lucas 21, 22. San Lucas, capítulo 21, versículo 22. Pero quiero que no cierren su Biblia porque voy a seguir compartiendo algunos versículos más de este capítulo de Lucas 21, versículo 22. Cuando lo tengan pueden decir amén. Lucas 21, 22, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Te damos toda la honra y la gloria a ti, recíbela de una manera gloriosa. Te damos gracias por tu palabra y gracias porque estamos una vez más en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Gracias por los amigos y los hermanos y todo lo presente. Oh Espíritu Santo, ministra en esta mañana de acuerdo a la necesidad. Todos los que estamos aquí estamos sedientos de una palabra tuya. Pedimos que te glorifique por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Voy a predicar con el tema días de retribución. Amén. Días de retribución. Retribución tiene que ver con pago de algo. En esta pandemia he visto varios videos de predicadores, pastores, ministros que han dicho que Dios le ha hablado sobre la iglesia, etcétera. Pero me impactó uno de un ministro de Estados Unidos que me lo pusieron, ¿verdad?, en el grupo de los pastores en WhatsApp, y comparto 100% esto que dijo este ministro. Él dijo: el Señor ha parado la iglesia. Y decía, no la ha parado la China, ni la ha parado Estados Unidos, ni la grande potencia del mundo. La ha parado el Señor. Con la finalidad, con el objetivo de que tratemos de evaluarnos, de que tratemos de examinarnos, de que tratemos de reflexionar, porque parece que algo anda mal. Aleluya. Si Dios ha parado la iglesia, porque esto ha afectado a todo, al pueblo de Dios, y lo que no tiene que ver con el pueblo de Dios. La iglesia entra en una nueva etapa. Yo creo esto. Aún en el mundo secular, los negocios, las empresas comienzan de nuevo.
Se creen que habrá empresas, negocios que no podrán abrir. Pero entiendo que la iglesia entra en una nueva etapa que Dios le ha permitido. Porque si Dios ha detenido la iglesia, lo ha hecho con un fin, con un objetivo, con un propósito. Porque Satanás y sus secuaces de demonios no pueden detener la iglesia de Cristo. Si el mismo Cristo dijo que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia del Señor. De manera que nadie ni nadie puede detener la iglesia. Solamente la puede detener el Señor. Y si la ha detenido es porque quiere que nos evaluemos, que nos examinemos a ver qué anda mal. Amén. Aleluya. En esta nueva etapa que entra la iglesia es para que la iglesia comience a tratar de evaluarse, porque Jeremías 7 dice: párense en los caminos y pregunten por la senda antigua si andan derecho. Amén. Y Dios quiere procesarnos. Dios quiere refinarnos. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere procesar su iglesia, refinar su iglesia para que su iglesia sea santa, sea una iglesia como Él sueña, como Él anhela, una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Aleluya. Dios quiere que su iglesia sea santa. Y una de las cosas que me llama la atención fue cuando Dios mandó a Moisés que hiciera el tabernáculo, que ese tabernáculo era donde se reunían para adorar a Dios, que fue hecho a base de cortinajes, pero Dios le dio el diseño a Moisés cómo hacerlo antes de construir el hermoso templo de Salomón. Y Dios termina diciéndole a Moisés, después que le da toda la forma cómo hacerlo, le dice al final: mira, hazlo conforme al diseño de Dios. Porque el tabernáculo era un tipo de Cristo, de la iglesia y de cada creyente. Y Dios quiere que seamos cristianos conforme al diseño que Dios nos ha trazado. Amén. Y ese diseño está en la Biblia. Ese diseño está en su palabra. Pero la iglesia de hoy nos hemos modernizado. La iglesia se ha desenfocado de lo que es la pureza, de lo que es la santidad, de lo que es servirle a Dios en espíritu y en verdad. Y la iglesia del Señor no anda como debe andar, y Dios ha permitido esto para que nos detengamos, porque quiere procesarnos. Lo que viene no viene fácil, son tiempos difíciles, y la iglesia tiene que ser procesada, refinada, cambiada, porque al cielo no va todas las cosas. Dios viene a buscar una iglesia santa. Amén. Aleluya. Y una de las cosas que me llama mucho la atención en este pasaje que hemos terminado de leer es lo que el Señor le está hablando aquí al pueblo de Israel. Día de retribución, que tiene que ver día de pago. ¿Quiénes son los que van a cobrar los 25 y los 30? No son los que trabajan. Usted no puede meterse en una fila allí en el banco si usted no está en la nómina para cobrar ni nada. Pero hay un pago que es bueno y hay un pago que es malo. Y cuando Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel, día de retribución, para que se cumpla lo que dice las Escrituras, para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios. La gente anda buscándole la quinta pata al gato. Que esto fue los chinos de Estados Unidos, que fulano, no sé quién lo hizo. Lo que sé yo, que Dios de una manera u otra permite estas cosas porque están escritas en la Biblia para que se cumpla su palabra. Y la iglesia debe despertar. La iglesia tiene que despertar del sueño y andar erguidamente parada, enfocada en lo que el Señor nos ha mandado. Aleluya. Y el Señor le está hablando aquí lo que Israel, que aprender de la higuera, que es un símbolo del pueblo de Israel. Lo que Israel pasó y lo que está pasando debe ser algo para que nosotros reflexionemos. Amigos que me escuchan, para que pensemos que cuando Dios nos visita, que cuando Dios está tratando de llevarnos el mensaje de salvación, no lo debemos de rechazar.
Y cuando Cristo llega a su pueblo, el pueblo de Israel rechaza a Cristo. Y Jesucristo, ellos le enseñan el templo de Salomón y viendo esa inmensidad. Y Él le dice, ¿verdad? Ese templo que se hizo. Y Él le dice que iba a llegar el tiempo cuando ellos iban a ser esparcidos. Hermanos, esta palabra, día de retribución, día de pago, le está diciendo lo que ustedes van a recibir por rechazarme, lo que ustedes van a recibir por no aceptarme, lo que recibe el impío, el inconverso, el no creyente y todo el que se le predique el evangelio y rechaza la verdad de Dios. El pago que recibe son días de Dios comenzar a traer castigo, juicio. La retribución es el pago de lo que tú siembras, porque lo que siembra uno de cosecha. Amén. Israel rechazó al Mesías, al ungido de Dios. Y todo el que rechaza a Cristo, lo que le viene no es bueno. Y aquel que entrega su vida a Cristo y no anda conforme a su modelo, no agrada a Dios. Y Dios tiene que moldearnos, darnos carácter, refinarnos. Amén. Lo que le espera a la iglesia es algo que la iglesia tiene que andar como Dios nos manda. Porque si Dios, cuando un ingeniero está construyendo una obra, cada vez que llega la mira. Y los maestros constructores y el personal que está trabajando, si no hacen la cosa como el ingeniero se la mandó, de una vez manda a detener esa obra. Porque no está bien. Porque él tiene un plano y se rige por ese plano. Dios tiene su plano y quiere que seamos cristianos conforme a su diseño. ¿Cuántos lo crean? ¿Lo creen? Amén. Tiene una plomada para medirnos, a ver si estamos derechos y andamos enfocados en Él. Pero los predicadores de hoy, la gente anda en prosperidad y en bendiciones y material, pero la bendición número uno que el Señor anhela en nosotros es el espiritual, la santidad, la pureza. Y cuando Cristo le está hablando a los discípulos, a Israel y a todo este pueblo de lo que iban a pasar, hermanos, el Señor le está diciendo, no pasará esta generación hasta que todo esto no acontece. Una generación, según la Biblia, son 40 años. Y Cristo, la edad de Cristo le llaman son 33 años. Porque Cristo comenzó el ministerio a los 30 y su ministerio fue de 3 años y pico. De manera que le está diciendo, no va a pasar esta generación, está hablando de esa generación de 40 años. Y apenas no llegan a los 40 años para cumplirse lo que el Señor le dijo a ellos que iban a sufrir. En el año 70, el general Tito de Roma vinieron y sitiaron y destruyeron el templo y se lo llevaron todo como esclavo. Fueron muertos multitud de judíos y fueron esclavos y vendidos a los diferentes países y pueblos. Y esta gente salieron de Israel, perdieron su soberanía de nación y fueron todos esclavos y vendidos y muchos muertos para que se cumpliera lo que Cristo dijo que no iba a pasar esa generación que apenas fue en 40 años que no llegaron para venir Roma y destruirlo y llevárselo cautivo por toda parte del mundo. Y el 6 de junio de 1967 volvieron esta gente a ser nación de nuevo. Perdieron toda su soberanía, eran esclavos, andaban en todos los países, todo. Eso es lo que llaman la diáspora, fueron esparcidos por toda parte del mundo. Cumpliéndose aquí la retribución, día de retribución, día de pago por haber rechazado al Mesías, al Salvador del mundo. Y lo que las naciones están recibiendo hoy es el pago de lo que han hecho y están haciendo, que a Dios lo echan a un lado y quieren vivir sin Dios y sin esperanza y quieren gobernar sin Dios y creer que sin Dios van a ser y van a llegar. Y Dios le está dando una lección al mundo y a la iglesia que ha detenido el país, el mundo y las iglesias para que entiendan que por encima de Dios no hay nadie. Amén. Él es el soberano, Él es el grande, el poderoso, y a Él debemos de humillarnos y servirle en espíritu y en verdad. ¿Cuántos lo alaban? Aleluya. Mi alma alaba al Señor.
Mire lo que dice aquí, porque esto hay que ponerle asunto. El versículo 25, 24. Leímos el versículo 22, porque estos son los días de retribución, de pago. Y Dios sigue pagando a la gente que es desobediente y rechaza la verdad y no anda en la verdad de Dios. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas en la Biblia. Todo lo que está aquí en la Biblia tiene que cumplirse. ¿Cuántos lo creen? De ahora en adelante se sabe que va a ser cristiano y que no va a ser, porque los tiempos que vienen no son muy buenos. Son principios de dolores. Y Dios seguirá procesando su iglesia. Se va a saber quién es cristiano y quién no es. Porque una vida media no se puede servir al Señor. Al que ser cristiano, el Señor dice que lo tibio lo vomita. Usted tiene que ser o frío, que un frío es que no tenga nada, o caliente que está en la cosa. Amén. Pero el tibio no tenga nada. Usted o se santifica, se purifica o se va al mundo para perderse, pero hay que andar rectamente como Dios nos manda. Y Dios está hablando y quiere hablar. Versículo 24. Y caerán a filo de espada. Eso fue lo que le pasó a ellos cuando el general Tito murieron multitud de gente. Y Adolfo Hitler mató más de 6 millones de judíos. Y serán llevados cautivos. Fueron llevados cautivos, se cumplió. La higuera es Israel, aprendan de él. Y nosotros como iglesia, como República Dominicana y naciones, debemos aprender de esto. Oiga, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Fueron esparcidos por todas las naciones y así se cumplió. En el año 70, después de Cristo, Jerusalén será hollada por los gentiles. Roma, país gentil, y todos esos gentiles se lo llevaron cautivo como esclavo por rechazar la salvación, por rechazar a Cristo, por rechazar al Salvador del mundo, hermano, amigo. Se cumplió lo que el Señor dice, está en Cristo. Y eso se cumple, aleluya, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En estos días he estado hablando a algunos jóvenes que me han pedido que le hable sobre escatología. Y estamos hablando sobre las diferentes fases por las cuales pasamos, sobre los acontecimientos finales. Y yo les decía, estaban hablando cuando la batalla del Armagedón, que es la guerra más sangrienta, que será eliminado ese gobierno mundial llamado el Anticristo. Ahí termina el gobierno de los gentiles. Los gentiles están gobernando el mundo, pero termina con el último gobierno que será el Anticristo, que será el peor gobierno y que Cristo lo va a eliminar. Ahí termina el gobierno de los gentiles para Cristo establecer su reino, su gobierno y gobernar al mundo. El tiempo de los hombres se está terminando. Israel desde ese tiempo hasta ahora no ha tenido paz. El lugar donde estaba el templo, que fue construido 2 veces y tendrá que ser construido la tercera vez, porque fue construido en los tiempos de Salomón y Nabucodonosor lo destruyó, y luego que fueron esparcidos por 70 años a Babilonia, que regresaron de nuevo a través de Herodes, fueron y construyeron el templo de nuevo. Y ahora Tito lo destruye de nuevo. Y ahora no tienen templo. Acá hay una mezquita de Omar, de los árabes que están allí. Y el donde estaba el templo. Y ellos esperan que ese templo sea construido. Que se cree que el anticristo es que le va a construir ese templo. Y lo va a ayudar a construir el tercer templo. Pero luego va a sentarse en el templo, que lo adoren como Dios. Y ahí es que va a pedir que lo adore. Israel no va a querer adorar a ese gobierno mundial llamado el anticristo, esa bestia salvaje. Entonces van a acudir al Señor, a quien crucificaron, a quien le mataron y se lo entregaron a los romanos para ser crucificado. Y cuando tengan la soga al cuello, que el anticristo le haga la guerra con todas sus naciones, entonces van a clamar a Cristo y Cristo va a venir a favor de Israel para salvarlo, porque Dios tiene promesa para esta nación a través de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Pero hasta el día de hoy, desde ese tiempo hasta hoy, están pasando la 1001 porque rechazaron al Salvador. Amén. Y todo el que rechaza a Cristo no la pasa bien ni la pasará bien. Y todo el que anda viviendo una vida media no la va a pasar bien. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. La palabra del Señor se cumple. Israel rechazó el Salvador y está pagando toda su desobediencia, porque se cumplió la profecía dicha por Cristo. Amén. Versículo 26. Se cumplió la profecía dicha por Cristo.
Ese sí es el verdadero profeta. Oiga lo que dice el versículo 28. Estamos en Lucas 21. Aleluya. Digo el versículo 26. Y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Los hombres se van, hay ahora mismo confusión, y así es que está la gente desfalleciéndose, que ya no tienen ánimo, fuerza para seguir por las cosas que están aconteciendo y van a seguir aconteciendo, porque estos son principios de dolor, y eso fue profetizado por Cristo. Y desfallecerán, ya no hay ánimo, fuerza. Esta pandemia ha traído muchos hogares destruidos y mucha depresión. Sonalí, ustedes que son, mucha depresión y muchos problemas. Desfallecerán, dirán: hasta aquí no hay ánimo, no hay fuerza. Solamente tenemos que tener nuestra esperanza en Cristo. Amén. En el Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Versículo 28, mira el versículo 28 dice: para que se cumpla todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Cuando estas cosas comiencen a suceder, que están aconteciendo, y esta pandemia es una señal, y ya hablamos de lo que le aconteció a Israel, y le está aconteciendo y le acontecerá. Cuando estas cosas comiencen a suceder, hermano, el guío, la palabra guío es que estén en pie, velando, no estén durmiendo, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Amén. La palabra redención es que Cristo viene pronto a levantar su iglesia y a castigar los que no han creído. Estén velando y erguidos, no estén durmiendo, de cuidado espiritualmente, porque Cristo viene, y son señales de que viene ya. Amén. Este es un momento para reflexionar y volvernos a Dios. Versículo 31. Esto es la palabra de Dios que están aquí. Día de retribución, día de pago. El hombre va a cobrar lo que siembra. Pecado, maldad. Eso es lo que va a recibir la humanidad por rechazar al Salvador del mundo. Versículo 31, mire. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas. Ahora está diciendo a nosotros, iglesia, nosotros, cuando nosotros veamos esta pandemia que ha afectado el mundo entero, cuando ustedes vean lo que estamos mirando y oyendo, dice Cristo, y ya Israel es un ejemplo, porque si los juicios comienzan por la iglesia, por el pueblo de Dios, ¿qué no le va a esperar a los impíos, a la gente que nunca entregan su vida a Cristo? Lo que viene no es bueno para la gente que no busca a Dios. Hay que refugiarse en Cristo, que es la única esperanza. Amén. Y el Señor dijo: día de retribución. O sea, vienen los días de que recibirán su pago, serán castigados, vendrá juicio, vendrá hambre, pestes, enfermedades, terremotos y confusión por todas partes, dijo Cristo. Esto es la retribución, el pago de la desobediencia de vivir sin Dios. El 31, la parte B dice: y sabéis que esta cosa se acerca el reino de Dios. Esta cosa, sabéis que se acerca el reino de Dios. Se acerca la venida de Cristo. Se acerca a Cristo a levantar su iglesia. Se acerca a Cristo a traer justicia. Dios nos está dando una lección. Amén. Versículo 33, que ya con esto terminamos. El cielo, oiga, y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. ¿Qué es lo que quiere decir? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Lo que el Señor está diciendo es confirmando que puede suceder, el cielo y la tierra puede cambiar y pasar, pero lo que Él dijo con esta boca se cumple. Está ratificando y afirmando y diciendo: son palabras de Dios que se cumple y se cumplirán. Así es que, hermanos, debemos de estar erguidos, debemos de estar velando. Amigos, que Cristo te da una oportunidad
porque en estos días nadie en Cambita ha muerto y muy pocos están afectados. Dios ha tenido misericordia. Son días de retribución, días de Dios pagar a la gente por el pecado que están cometiendo en la tierra, la mala vida que está el hombre viviendo sin Dios, la familia desunida y los problemas que hay en el mundo entero. Dios está pagando y seguirá pagando, porque la consecuencia del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es destrucción, la consecuencia del pecado es castigo y separación de Dios. Dios nos bendiga. Y Dios nos ayude a reconocer que estamos viviendo en días de retribución, en días de pago, de que Dios está pagándole al hombre lo que está sembrando, de cosechará. Su maldad y su pecado, la gente cree que andando por ahí haciendo y deshaciendo, que Dios no lo está tomando en cuenta. Pues mire que sí. Esas son estas pandemias y todas estas cosas, es el pago, la retribución y el pago de la maldad y el pecado que está viviendo la gente sin Dios y sin esperanza. Y la iglesia debe santificarse más y los amigos deben buscar al Señor antes de que sea tarde. Padre, gracias por tu palabra. Esperamos que esta palabra haga efecto en los corazones